El gobierno aseguró que no se producirán ajustes en el precio de los carburantes. El ministro de la Presidencia, como portavoz del gobierno, señaló que no existe ninguna razón para ese aumento en lo inmediato. El gobierno no ha considerado el incremento del precio de los carburantes, según el ministro secretario de la Presidencia, Gustavo Fernández, quien dijo que la población no debe temer ninguna medida durante los feriados de fin de año. El ministro de Trabajo sugirió que se decretara este sábado y el próximo como días laborables y en cambio se declarara feriado el día lunes para facilitar el trabajo en las distintas reparticiones públicas y en lo posible, si eso funciona bien, también en las empresas privadas. Pero no hay ninguna intención política detrás de esa determinación. ¿En relación a los carburantes, ministro, existe alguna determinación del gobierno? No se ha tomado ninguna determinación sobre ese tema. El vocero oficial del gobierno ofreció también un informe sobre la última reunión de gabinete de este año, que según dijo realizó un balance de la gestión económica y revisó detalles del presupuesto general de la Nación para 1991. Lo más interesante del nuevo presupuesto, como les adelanté en algunas oportunidades, está relacionado con el énfasis en la inversión pública y el hecho de que ya existen contratos de financiamiento suscritos por un monto cercano a los 730 millones de dólares para el año 1991. Según las instrucciones presidenciales, el Gabinete Económico debe concluir la elaboración del presupuesto general de la Nación y enviarlo al Congreso Nacional antes de fin de año. Es evidente que para el Gobierno Nacional la confección del presupuesto de 1991 es algo más que un trámite burocrático. Y lo es porque desde 1987 ya era un problema del gobierno del doctor Paz Estenssoro. Estamos esperando que esa palabra mágica transformada en decreto y fracasada entonces, reactivación, se haga realidad. Para que esto pueda ser posible, es evidente que la base fundamental del presupuesto será inversión pública. La inversión privada cada vez tendrá mayor influencia y está vinculada también al presupuesto general de la Nación. Pero es en la inversión pública, por una parte, lo que puede significar el comienzo de los trabajos del gasoducto al Brasil, pero por la otra, un conjunto de elementos que dinamicen nuestra economía, donde realmente podremos saber si se llega o no a un 3,5 o 4% de crecimiento que Bolivia no ha podido alcanzar desde que lograra la estabilización en 1985. Por eso, lo decía el doctor Fernández, es fundamental el análisis sereno y sobre todo con perspectivas de ir al crecimiento de este presupuesto. Pasamos a otro tema. Como es obvio, los presidentes de las cámaras legislativas aseguraron que el año fue bueno para el Parlamento. La nota es de Zulema Lanes. Según el balance oficial, el Congreso Nacional ha contribuido con la dictación de importantes leyes al proceso de modernización del Estado. El presidente del Senado Nacional, Gonzalo Balda, dijo que el balance de la actividad parlamentaria es positivo tanto en materia de legislación como de fiscalización. Nos sentimos ciertamente satisfechos por haber aprobado y sancionado 4 leyes tan importantes como son la ley de garantías a las inversiones que posibilita la captación de recursos externos e internos, la ley SAPCO que posibilita una fiscalización adecuada de los ingresos y egresos del Estado, la ley de hidrocarburos que norma el potenciamiento de la industria petrolera preservando el interés nacional y la ley de actualización del Código de Minería que establece normas modernas para la explotación de estos recursos naturales no renovables. El senador Balda también mencionó como positiva la aprobación en grande de la Ley de Organización de los Gobiernos Departamentales como primer paso para la descentralización del país y el juicio de responsabilidades a 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que contribuirá, dijo, a moralizar la administración de justicia. El presidente de la Cámara de Diputados, Fernando Kiefer, también ofreció un balance optimista de las actividades cumplidas en esa Cámara. Se han realizado actos de fiscalización fundamentalmente a través de las comisiones, nueva modalidad, pero que ha sido mucho más efectiva en el resultado final. Y por otra parte,
la permanente consulta, la permanente búsqueda de los actores sociales y su problemática de parte de las comisiones y de las brigadas regionales a través de la realización de seminarios, foros, jornadas de trabajo, etcétera, que nos ha permitido sacar un poco, si me permiten usar la figura, el Parlamento, la Plaza Murillo, y llevarla a otros escenarios para enriquecer el criterio de los parlamentarios, enriquecer el debate y fundamentalmente enriquecer la consideración y la aprobación de las leyes en los diferentes temas que se han realizado, que son alrededor de 23. Yo creo que también han tenido un éxito bastante claro y palpable. Este optimismo no es compartido por la oposición, que se ha sentido acorralada por la mayoría de la bipartidaria ADN-MIR en el Congreso Nacional. Falta de quórum como un recurso político que ya por remanido cansa, pero que no deja de ser efectivo para bloquear el trabajo parlamentario. Un juicio de responsabilidades a la Corte Suprema de Justicia que a nuestro entender no llena de gloria, sino por el contrario, al país, no solamente al Parlamento y en particular en este caso al Senado. Una incapacidad absoluta para lograr acuerdos con un Congreso extraordinario que fue, para decirlo elegantemente, un blef, porque ni siquiera pudo cumplir una tercera parte del temario para el que había sido convocado, cuando la norma constitucional establece claramente que el Congreso extraordinario deberá agotar su temario. Y allí está, desde luego, la reforma constitucional. A través del Poder Legislativo no se ha cumplido el compromiso firmado con la Iglesia Católica en 1989. La aprobación de la ley de hidrocarburos fue una verdadera vergüenza, por la forma, por el procedimiento y por la circunstancia anecdótica que hizo casi un récord nacional de intervención parlamentaria cuando se produjo. Esta sucesión de elementos que han prescindido ambos presidentes, tanto el de la Cámara de Senadores como el de la de Diputados, nos parece suficiente como para decir que la evaluación del trabajo parlamentario fue, cuando menos, negativa. Hay que hacer, sin embargo, un paréntesis y, a pesar de ello, reconocer que don Fernando Kiefer en la Cámara de Diputados ha llevado adelante, en el margen de lo que hace a la mayoría oficialista, una adecuada, no solamente conducción como presidente, y esto se ha notado muchísimo en su ausencia por razones de salud. El honorable Kiefer no ha podido presidir todas las sesiones de diputados y su ausencia se notó por la falta de manejo, por la falta de autoridad, por la falta de coherencia que se mostró en varias oportunidades cuando él no manejaba la presidencia de la Cámara. Además, creemos que administrativamente el honorable Kiefer ha hecho un excelente trabajo que se ha traducido en la culminación del edificio nuevo que está aledaño al viejo y ya clásico edificio parlamentario, que le va a dar grandes posibilidades de alivio al trabajo parlamentario. Una sucesión de elementos de más y menos que no podíamos menos que considerar, sobre todo si entendemos que cuando se hace una evaluación no se puede partir de una serie de omisiones peligrosas. La descentralización puede ser la solución a varios problemas nacionales, pero también puede complicarlos. Esa es la teoría del alcalde Ronald McLean. En cambio, el prefecto paceño, Fernando Cajías, está seguro de que la medida será beneficiosa. El Senado de la Nación ha comenzado ya a considerar y aprobó en alguna de sus etapas la ley de la descentralización administrativa. La descentralización, que fue en su momento bandera de lucha y de promesas políticas de los partidos antes de llegar al gobierno, se convierte de pronto en el punto central de la discusión política. En su momento, y haciendo la analogía, se dijo que la privatización podía ser la panacea universal para resolver todos los problemas económicos. Hoy por hoy se tiene la misma idea de la descentralización. Todos la quieren. Sin embargo, hay puntos de vista algo distintos. Uno de ellos, el de Ronald McLean, alcalde de La Paz, y otro, el de Fernando Cajías, prefecto del departamento. La estructura puede ayudar más o menos, pero lo que importa es cómo se implementa esa organización del Estado. Yo creo que una capa más de gobiernos departamentales puede ser buena como puede ser mala. Puede aumentar la burocracia como puede ayudar a llevar adelante una serie de proyectos a través de una proximidad más grande hacia las regiones. Creo yo que un gobierno departamental fuerte, y estoy saliendo de la oficina del señor prefecto, con un prefecto como él a la cabeza, podría subsanar el caso de una corporación mala, por ejemplo. La corporación depende del Ministerio de Planeamiento.
y la prefectura prácticamente no puede hacer nada para resolver este problema que es muy grande. El problema no es pedir plata cada diciembre para el año próximo, es tener un fortalecimiento institucional del departamento, de sus organizaciones, para generar los proyectos. Y eso es un proyecto a mediano plazo. Quizás un gobierno departamental podría ver eso con mayor capacidad. Pero tampoco es culpa del gobierno central, porque tenemos Santa Cruz, por ejemplo, que ha desarrollado esa capacidad sin tener gobierno departamental, pero con un sentido del gobierno departamental. O sea que yo creo que debemos verlo con optimismo, pero hay que tener gran habilidad y capacidad para implementar ese modelo. La descentralización, sobre todo para el Departamento de La Paz, es absolutamente necesaria. Obviamente esto debe ser acompañado no solamente con un gobierno departamental, sino con gobiernos provinciales y el fortalecimiento de los gobiernos locales, porque creo que uno de los grandes dramas del país es que los tres factores del Estado, gobierno, territorio y población, no están debidamente articulados, porque el gobierno, por diversas circunstancias, no puede estar en cada barrio, en cada cantón. En los hechos muy poca gente sabe lo que es la descentralización. Aparte de diputados, senadores y gente interesada en el tema, es poca la población que puede determinar qué será en última instancia la descentralización administrativa. Si va a alcanzar a lo político, si el pueblo va a poder votar a los prefectos o a los gobernadores, como se los llama en países federales. En suma, si los mismos gobiernos departamentales van a tener sus propios parlamentos, sus propios ministros y el manejo de sus propios recursos económicos. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, a través de su presidente, señaló que las cifras de la economía, que se han presentado más bien las cifras de la economía con un gesto de optimismo. Carlos Calvo no desconfía de las cifras, sin embargo asegura que las mismas son preocupantes. La empresa privada, a través de Carlos Calvo, no cuestiona las cifras económicas proporcionadas ayer por el ministro de Planeamiento. Hay logros importantes, dijo Calvo: la estabilidad monetaria, el aumento de las exportaciones no tradicionales, las negociaciones para la venta de energéticos al Brasil y varios otros aspectos. Pero de una forma u otra, al finalizar el año tenemos más motivo para estar preocupados que para estar satisfechos. La preocupación de los empresarios es compartida por el resto de la población. Pasó otro año y no llegó la reactivación. Esto crea una frustración, un sentimiento de frustración en la población, y yo creo que eso es precisamente lo que se viene dando en la actualidad. Las causas por las que no hay reactivación son políticas, según expresó el presidente de la Confederación de Empresarios Privados. ¿Quién sabe, siendo un gobierno de coalición, no se ha podido apreciar una cohesión, una coherencia en el accionar del gobierno? Por el otro lado, notamos también la ausencia de un propósito, una determinación de continuar con una línea certera. Y en tercer lugar, yo diría de que ha habido un cierto letargo, no se ha notado un sentido de urgencia. Y mi argumento es que realmente los bolivianos debemos darnos cuenta que en muchas de las acciones que debemos tomar debe primar un sentimiento de urgencia, y no se han profundizado las reformas estructurales. Nosotros somos unos convencidos de que el camino adecuado es la nueva política económica, una economía de mercado, y lo que nos preocupa no es que esa política de economía de mercado no haya dado un mejor resultado. Nosotros consideramos de que no se ha aplicado la política de economía de mercado en muchas cosas. En algunas, quién sabe, sí, pero aquí se requiere de un conjunto, y sería realmente muy lamentable
para nosotros de que esto se muestre como un reflejo negativo de la política. Nuestra contención es de que no se ha continuado aplicando la política de economía de mercado tan necesaria para dar solución a los muchos problemas y necesidades que tenemos. Calvo cree que las inversiones que impulsan el crecimiento económico llegarán si en el país se supera el enfrentamiento político. El no poder tener cortes nacionales, electorales, cortes supremas, realmente imparciales, donde no intervenga la política partidista, no cabe duda, esto lo dijimos mucho tiempo atrás, nos ha venido perjudicando, ha venido creando un ambiente de incertidumbre, de desasosiego. La reactivación no solo es una necesidad económica, sino también social que evitará la violencia. Tenemos que estar conscientes que un país pobre, donde no podamos lograr los bolivianos un crecimiento en la economía, esto va a agravar las inquietudes sociales y en algunos casos llevarnos inclusive hacia la violencia, y eso sería muy lamentable, además de ser condenable. Finalmente, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados exhortó para que en 1991 recuperemos el tiempo del crecimiento perdido. Después vendrán años electorales en los que no se podrán tomar las medidas que se necesitan, advirtió Carlos Calvo. Don Carlos Calvo, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, ciudadano libre de toda sospecha, tiene observaciones y muy de fondo a propósito de ese realmente optimista informe a la Nación que ha hecho el equipo económico. Y creemos que tiene razón en un enfoque que afortunadamente está centrado porque su interés como empresario privado está deslindándose de lo político y en todo caso su filiación política estará más próxima al acuerdo de gobierno que a la oposición. Y eso es lo que no hemos encontrado en el equipo de gobierno. No creemos que sea la mejor receta del mundo establecer, como lo decía ayer en su nota Amalia Pando, que estamos viviendo en el mejor de los mundos posibles, porque sabemos que no es cierto. El gobierno ha hecho acciones acertadas, ha desarrollado una política internacional, a nuestro entender, excepcionalmente positiva. Ha hecho negociaciones económicas de primer nivel, como la recompra de la deuda externa, ha mantenido la estabilidad económica. Pero esas observaciones de don Carlos Calvo, no hay reactivación, no hay una política clara de privatización, no hay, y esto es muy importante, una coherencia en la filosofía en la que se está trabajando, es decir, una base nítidamente neoliberal, a pesar de las protestas de fe socialdemócrata, sobre todo de los dirigentes del MIR, no está relacionada esa base neoliberal con las acciones en un rumbo directo y nítido. Y desde luego, la parte más catastrófica de la administración gubernamental tiene que ver con el ámbito político. Lo que está pasando con la reforma de la Corte Electoral, la reforma de la ley electoral, la eventual reforma constitucional y ni qué digamos la Corte Suprema puesta y sometida a juicio, es a nuestro entender un elemento grave y muy preocupante para la estabilidad política y para la propia estabilidad democrática. Si el gobierno asumiera en su balanza los pros y los contras, haría mucho más creíble su informe a la Nación que esa visión absolutamente color de rosa que nos ha presentado, y aquella mención al color era por supuesto aleatoria, que nos ha presentado en las últimas jornadas. El alcalde de La Paz criticó hoy duramente a la administración de Cordepaz. El alcalde informó que el bajo presupuesto es producto de la falta de presentación de proyectos por parte de los responsables de la corporación. Autoridades paceñas, prefecto, alcalde y miembros de la Brigada Parlamentaria de La Paz se reunieron esta mañana a iniciativa del prefecto Fernando Cajías para exteriorizar su preocupación en torno a un tema muy delicado: el presupuesto que se va a destinar al departamento paceño. El alcalde Ronald McLean fustigó duramente a la administración de la corporación del departamento de La Paz, en este momento en manos de Condepa, a quienes calificó de ineficientes por no haber presentado los proyectos de desarrollo a tiempo, hecho que determinó que el presupuesto asignado a Cordepaz sea ínfimo.
Efectivamente hay preocupación en la bancada parlamentaria por los niveles de inversión y de asignación presupuestaria para el año 1991 y en el presupuesto que se va a aprobar el próximo año. Y lo que hemos vuelto a comprobar con gran alarma es la gran falta, la total falta de previsión, de capacidad de planificación, de generación de proyectos y de captación de recursos que ha tenido la Corporación de la Paz. Esto obviamente nos ha puesto en la posición de que estamos en el 5º lugar en Bolivia, desde el punto de vista de la Corporación y de la Corporación de Desarrollo de la Paz, en la ejecución de proyectos y en el nivel de inversiones para la próxima gestión. Esto creemos que nosotros es sumamente grave, es un daño enorme para el Departamento de La Paz y obviamente a estas alturas es poco lo que se pueden hacer porque no es cuestión de pedir plata sino de tener los proyectos elaborados, listos, estudiados para poderse ejecutar. Y en esto hemos tenido una falencia en los últimos 2 años gravísima respecto a la capacidad de esta corporación para generar proyectos factibles, financiables. Todas sus aportaciones vienen del Tesoro General de la Nación, mientras que la Corporación de Cochabamba, por ejemplo, el 80% de sus inversiones están financiadas con aportes e inversión de cooperación externa. No digo que tengamos 80%, pero no podemos tener nada. Aunque ayer el diálogo político fue prácticamente sepultado, algunos jefes de partido tienen una posición optimista. Ellos esperan que las conversaciones se reanuden en enero. Las direcciones políticas intermedias no lograron, como lo habían anunciado, suscribir un acta de conclusiones del diálogo político, en el que a último momento se vieron reflejadas serias contradicciones entre el acuerdo patriótico y el movimiento nacionalista revolucionario. De esa manera, quedaron frustradas las expectativas en torno a una eventual solución de la crisis institucional, así como coincidencias en relación a la descentralización y la composición de las cortes electorales. Según el MNR, el diálogo quedó trunco como consecuencia de ciertas sutilezas del acuerdo patriótico. Hemos podido comprobar que la impostura del gobierno ha terminado con este diálogo multipartidario. Se han olvidado los representantes del oficialismo las razones por las cuales nos sentamos alrededor de una mesa todos. Y esas razones fueron primero el clamor popular que a través de las principales instituciones representativas del país pidió a los partidos políticos diálogo y solución. Y el segundo problema, la grave crisis institucional que se originó con el golpe de Estado contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A último momento, el gobierno solo ha hecho prevalecer su interés de carácter electoral en la perspectiva de hacerlo avance el presidente en 1993 a como dé lugar, sí o sí. Esa es la consigna del oficialismo y por eso quiere cortes parcializadas y cortes controladas. En la otra cara de la medalla, el acuerdo patriótico responsabilizó al MNR de intentar utilizar el diálogo solo con el objetivo de ver reflejados sus intereses en la constitución de las cortes electorales. Creemos nosotros que se utilizó el diálogo político convocado fundamentalmente para analizar el juicio de responsabilidades a 8 magistrados de la Corte y se nos ha querido hacer suscribir un documento tratando de arreglar un tema electoral y haciendo a un lado o tratando tangencialmente el tema de la descentralización administrativa, que en el marco de ese diálogo precisamente mereció un tratamiento y una aprobación en grande en el Senado Nacional. Al concluir los contactos a nivel de las direcciones intermedias, tampoco se ha logrado acuerdo en torno a la continuidad del diálogo político luego de las fiestas de fin de año. Para el MNR esta negociación a este nivel ha concluido. Creemos que se ha agotado definitivamente y como partido solo concurriremos a una instancia política superior. Si se convoca a los jefes de partidos políticos, el MNR volverá al diálogo. De otro modo no lo hará. Nosotros estamos prestos a asistir a una nueva convocatoria y terminar y continuar esto que de alguna manera creo que todavía merece un análisis, un último análisis, porque entiendo de que no se ha dicho todo en materia, sobre todo de los otros 2 temas a los cuales me he referido. Los partidos con menor representación parlamentaria han quedado virtualmente al margen de la pugna de los grandes, el MNR y el acuerdo patriótico.
Los campesinos del departamento decidieron unificarse en un solo núcleo político. Esa es la más importante determinación del Congreso Campesino Departamental que ha concluido hace algunas horas. Anoche concluyó el Congreso Departamental de las Federaciones Campesinas de La Paz. Quedó conformada una nueva directiva integrada por representantes de las diferentes zonas y encabezada por Félix Machaca de la provincia Camacho. Según comentó el dirigente nacional Segundino Montevilla, es la primera vez que un congreso termina sin mayores incidentes. En esta ocasión, los campesinos analizaron varios aspectos que tienen que ver con la defensa de su economía. Por ejemplo, luchar contra la libre importación de productos agropecuarios. En cuanto a la hoja de coca, reafirmaron su total oposición a la militarización de la lucha contra el narcotráfico, pues los más afectados en esta situación serían los campesinos y no los narcotraficantes, dijeron. Por otra parte, denunciaron que los planes gubernamentales de desarrollo alternativo han sido hasta el momento planes de erradicación de cultivos de coca y no de sustitución, por lo cual exigirán que realmente se viabilice la producción alternativa y que los financiamientos para este objetivo estén íntegramente controlados por los sindicatos campesinos. En el aspecto político, el Congreso decidió unificar a todos los sectores. Hasta el momento, el movimiento campesino estuvo influido por partidos políticos de izquierda y de derecha, que eran quienes manejaban según sus intereses las organizaciones campesinas. Se ha resuelto también de que debe haber una unidad de todos los partidos que se identifican con la clase campesina y estar bajo un tutelaje de la organización sindical y no así como en ese momento sigue existiendo, que como si los partidos políticos manejaran a organismos sindicales, sino que tiene que ser a la inversa, que tiene que haber un instrumento político y controlado por sus organizaciones sindicales. Al mismo tiempo, Montevilla comentó que incluso grupos políticos que nacieron en el seno del campesinado, como los Ayllus Rojos, por ejemplo, actualmente marchan por el mismo camino que los partidos burgueses, sin comprender realmente la verdadera problemática del campesino en Bolivia. Problemática que no ha sufrido variantes desde el comienzo de la política neoliberal. El problema fundamental del sindicalismo campesino sigue estando vinculado a los cientos de miles de personas que tienen relación directa o indirecta con la producción de coca. Por otra parte, un proceso de fraccionamiento interno, sobre todo en La Paz, el departamento más politizado en lo que hace a las federaciones agrarias, ha intentado, y este es un paso adelante, unificar criterios y evitar una atomización en un momento clarísimo de debilidad, no digamos ya del movimiento sindical en su conjunto, sino también de lo que hace a la Federación de Campesinos, que en 1979 tuvo un importante desarrollo porque abrió las puertas para un nuevo concepto de la participación popular. Es decir, el sindicalismo campesino comenzó a tener presencia real dentro del conjunto del movimiento obrero y popular. Y seguimos dentro del tema social. Continúan las divergencias entre los indígenas del Beni y el gobierno. Los representantes de esas etnias, especialmente el pueblo sirio-no, han reclamado por el incumplimiento del gobierno a los tratados. La Central de Pueblos Indígenas del Beni conminó al presidente de la República a hacer respetar su firma en el acuerdo con el pueblo sirio-no en relación a la delimitación de su territorio. En carta enviada a Jaime Paz Zamora, los indígenas informaron que la comisión del Instituto Indigenista del Ministerio de Asuntos Campesinos, que llegó al Beni para proceder a la delimitación del territorio sirio-no en base a los 36 mojones tradicionales, según lo establecido en el decreto 22.609, intentó negociar el decreto con los ganaderos cuyas tierras resultarían parcialmente afectadas, burlando de esta manera la firma del presidente de la República. José Guasebe, vicepresidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, informó a PAT vía teléfono que dicha comisión propuso delimitar el territorio, pero sin afectar a todos los ganaderos que tienen propiedades en la zona conflictiva y sin respetar los 36 mojones establecidos en el decreto. Convocamos a una reunión a todos los caciques y jefes del pueblo sirio-no en la ciudad de Trinidad. Allí acordamos los puntos concretos
a realizarse en el trabajo de campo. Reconoció el pueblo sirionó de que por razones técnicas no se puede cuadrar exactamente como ellos dicen, o sea, teniendo que haber algunas variantes en cuanto al amojonamiento definitivo. Eso acordamos con el pueblo sirionó y al siguiente día se trasladó una comisión técnica de topógrafos y geógrafos a realizar el trabajo, pero ya en el lugar de los hechos los representantes sirionó se opusieron a proseguir el trabajo. Según los dirigentes indígenas, nunca hubo tal reunión ni el mencionado acuerdo. Ellos exigen que se respete lo establecido en el decreto 22609 y para ello piden una vez más el apoyo de instituciones, iglesia y pueblo en general comprometido con sus reivindicaciones. Ellos dicen los ganaderos tienen que salirse totalmente. Sin embargo, nosotros en el marco del decreto supremo decimos que los ganaderos sí van a ser afectados. Están siendo afectados en gran parte de las extensiones de su estancia, pero eso no significa que hay que botarlos de la zona, porque ellos están legalmente constituidos. Gilberto Rivero advirtió que el pueblo sirionó corre actualmente el peligro de perder todo lo conseguido con el acuerdo, esto si los ganaderos impugnan el decreto tal como lo anunciaron. Los ganaderos no pueden impugnar el decreto. Esta no es una posibilidad que el gobierno debiera aceptar. Cuando digo no pueden, es en realidad que el gobierno no debe aceptar una eventual impugnación. Lo que sí deben aceptar ambas partes es ser razonables. Si el pueblo sirio no considera que el gobierno se ha parcializado, será importante un esclarecimiento. Pero los indígenas que hicieron esa marcha histórica deben asumir también en esa negociación de medición de las tierras que les tocan una postura flexible, que no quiere decir ceder a lo que el decreto ha establecido como algo definitivo. Por eso es que se peleó, por eso es que se hizo la marcha. El tema es muy conflictivo y se sabía que la firma del decreto no cerraba las puertas de ese enfrentamiento. Lo fundamental, sin embargo, es que se tengan claras las posiciones de las tres partes. El gobierno, que está en este momento supuestamente mediando, los ganaderos y los sirionos. Volvemos al panorama local, al panorama de la cultura. El alcalde municipal de La Paz enriquece el patrimonio museístico de nuestra ciudad. Esta es la nota. La Alcaldía Municipal de la Ciudad de La Paz adquirió la pintura denominada Cristo de la Cruz, realizada por el famoso pintor colonial Melchor Pérez Holguín. El alcalde Ronald McLean presentó la obra que data entre los años 1702 y 1708. Una de sus mejores obras para que sea incorporada a la colección de cuadros que tiene la Ciudad de La Paz a través de sus museos. Desde 1987 que no hemos adquirido obras de esta calidad e importancia, después que se compró un tríptico muy interesante, y creo que este es una suerte de regalo de Navidad para el patrimonio cultural de nuestros museos, del cual me congratulo y me alegro mucho que esto pueda ser una realidad. El arquitecto José de Mesa, director de Museos Municipales, nos dará una breve explicación sobre el cuadro. La obra de Holguín, que se inicia en 1680 aproximadamente y que va a durar hasta 1726, tiene 3 etapas. La intermedia, que es aquella que va desde 1702 a 1706 o 1708, es aquella en que Holguín pinta muchas figuras y escenas de la pasión. Así aparecen Cristos crucificados, la Dolorosa, la Piedad y 2 Cristos llevando la cruz a cuestas, de medias figuras. Este es uno de ellos, el otro se conservaba hasta hace un tiempo en el monasterio de las Mónicas de Potosí. Creo que es una de las obras más significativas de ese periodo, especialmente por el sentido de profundo dolor, de profunda inspiración que le hace pintar el rostro de Cristo llevando la cruz a cuestas. Son obras maestras, por ejemplo, estas pinceladas del rojo, que si uno las mira de lejos le dan toda la sensación de la cara herida de Cristo, pero si uno se acerca se ve cómo ya en esa época, como los pintores españoles, Holguín pintaba con unos toques muy hábiles de color. Es interesantísimo y es un sello holguinesco, el color azul gris de la túnica, ese azul metálico tan característico de la obra holguinesca. Las manos son 2 obras maestras, y lo mismo lo es la textura de la madera de la cruz, como también, si ustedes se fijan, en la parte de las espinas.
Es una obra realmente maestra, con lo cual La Paz y los museos paceños se ven beneficiados y por ende todos los habitantes de esta ciudad tendrán una obra más de arte en que deleitarse. Eventualmente, Cristo de la Cruz será sometido al complicado trabajo de restauración. Mientras tanto, estará en exposición para el aprecio del público desde la próxima semana en la Pinacoteca Colonial situada en la Casa de Murillo. Hace poco dijimos, el presidente de la República se casa el 25 de diciembre. Hoy debemos reconocer que hubo una mala información. El presidente no se casa. Mañana, muy temprano, el presidente de la República, Jaime Paz Zamora, se ausentará de la sede del gobierno para pasar la Navidad en la hacienda El Picacho, ubicada a 18 kilómetros de la ciudad de Tarija. Sabemos que su prometida, Ana Patricia Castellanos, ya partió hoy a esa localidad acompañada de su señora madre. El presidente pasará la fiesta de la Navidad acompañado de un selecto grupo familiar. Su retorno está previsto para el 26 de diciembre. Se nos aseguró que entre la ida y la vuelta no habrá boda, ni torta, ni champaña. El presidente ha negado categóricamente a propios y a extraños que él hubiera tomado la decisión de cambiar su estado civil. De tal modo, aunque el noviazgo del presidente persiste, el próximo año seguiremos sin primera dama, aunque la hermana del presidente, Rosario, lo está haciendo bastante bien en la Junta de Solidaridad. Ella no acompañará al presidente durante su descanso en Tarija, optó más bien por pasar unos días en Santa Cruz. Jaime Paz Zamora es uno de los pocos presidentes con estado civil divorciado con que ha contado Bolivia. Si toma la decisión de casarse durante su mandato, seguirá los pasos de su tío, el doctor Víctor Paz Estensoro, quien, ustedes recordarán, en 1954 se casó en una ceremonia extremadamente reservada que se cumplió aquí en La Paz. Y de ese modo llegamos al final de esta edición, la tercera de PAT. Hacemos un largo paréntesis, un fin de semana y luego las fiestas navideñas que se enlazan por la decisión gubernamental. Por lo tanto, tenemos desde luego la satisfacción de desearles lo mejor para las fiestas de Navidad, que tengan el sentido entrañable y familiar que hay que buscar en una ocasión como la del 24 y 25 de diciembre. En efecto, estaremos con ustedes nuevamente el próximo miércoles. Les deseamos una feliz Nochebuena. Buenas noches. Buenas noches. Que el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros ayuden a construir un mundo, un país y una vida mejor. Son los deseos de todo el personal de Canal 6, América Televisión. Canal 6, América Televisión ha concluido la presente emisión. Nos reencontraremos luego a las 6:50 horas. Que tengan un feliz descanso. Transmite Canal 6, América Televisión.